Una increíble llamada de una camarera revela un test sorprendente y transformador para su jefe. Ana estaba en medio del ajetreo del restaurante familiar, una vez más, apurándose entre las mesas mientras el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los platos en la cocina llenaban el aire. Cada día era una repetición. Levantar bandejas pesadas, sonreír a los clientes y ocultar sus propias angustias tras una fachada de amabilidad. Sin embargo, aquella tarde, el sonido de su celular rompió la rutina. La pantalla iluminó la sala por un instante, y al leer el mensaje, una oleada de esperanza la invadió. Era una convocatoria de una universidad prestigiosa, quienes le ofrecían una beca completa para estudiar. Ana sintió como si el aire se le escapara. La alegría se mezcló pronto con la culpa. ¿Podía dejar a su madre y a sus 3 hermanos en un momento así? La presión en su pecho se intensificó. Llevaba años sacrificando sus sueños por el bienestar de los suyos, y ahora este regalo del destino la enfrentaba a la cruda realidad de su vida. Al llegar a casa, su madre la recibió con una mirada cansada pero llena de amor, recordándole las luchas que habían compartido. Las palabras de su madre golpearon su corazón. Sabía que cada sacrificio que había hecho hubiera valido la pena para su padre, quien siempre había creído en su talento. Esa noche, mientras ayudaba a sus hermanos con la tarea y servía la cena, el dilema la consumía. ¿Debería seguir adelante y cambiar su vida o permanecer en la sombra de sus responsabilidades? El eco de una voz áspera rompió su trance. Don Jorge, su jefe, pasaba junto a ella, mirando su trabajo con desdén. Cada comentario suyo la mantenía anclada en la percepción de ser una simple camarera sin oportunidades de brillar. Esa imagen la hirió, pero también encendió una chispa de rebelión. No soy solo una camarera, pensó con furia. Ese mismo día, al terminar su turno, decidió confrontarlo. La adrenalina la empujó a desafiar al hombre que siempre había subestimado su valor. «¡Don Jorge!», exclamó, su voz temblorosa pero decidida. Empezó a hablar sobre sus pasiones por el arte, sus sueños de explorar el mundo más allá de estas paredes. Pero a medida que hablaba, solo vio en él una muralla. La respuesta que obtuvo fue cruel y fría. Se sintió despedida con una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que este enfrentamiento era necesario y que no podría dejar que sus sueños se desvanecieran así. Aunque destrozada, esa situación hizo resurgir en Ana una determinación feroz. Comenzó a cocinar por su cuenta, a experimentar con recetas que llevaban el sabor de su infancia. Las primeras órdenes fueron tímidas, pero pronto su pequeño negocio de catering, con platillos tradicionales, comenzó a ganar popularidad en la comunidad. Cada cliente que probaba su comida era un rayo de luz en su vida, un reconocimiento que nunca había encontrado en el restaurante de don Jorge. El aire vibraba de emoción mientras el aroma de su cocina la llenaba de esperanzas renovadas. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Un día, un anciano cliente frecuente que siempre se sentaba en la misma mesa cruzó caminos con Ana y comenzó a hablarle. Le reveló un secreto sobre don Jorge, un capítulo oculto en la historia de ambos, que unía sus vidas de una manera inimaginable. Las palabras del anciano resonaron en su mente con una claridad escalofriante. Ana se dio cuenta de que tanto ella como don Jorge estaban ligados por un pasado que ni siquiera podían imaginar.
Esa revelación la hizo dudar. Quizás no estaban tan lejos el uno del otro. Tal vez ambos necesitaban entenderse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana, envuelta en sus pensamientos, sintió que la lucha por su reconocimiento estaba lejos de terminar. La conexión con don Jorge la llenaba de preguntas. Su corazón estaba entrelazado con el deseo de ser vista como una artista. Y, al mismo tiempo, la realidad de su vida seguía acechando. ¿Podrían ambos descubrir el valor de sus respectivos legados? La tensión crecía, y todo parecía estar en juego. La mañana siguiente trajo consigo una brisa fresca, pero en el corazón de Ana, el caos seguía latiendo con fuerza. Al prepararse para un nuevo día de catering, su mente recorría la conversación con el anciano. Las palabras del hombre resonaban en ella como un eco distante y misterioso, haciendo que se cuestionara no solo la conexión con don Jorge, sino también su propio valor. Esa revelación inesperada había sacudido su base, dándole un motivo aún más poderoso para seguir avanzando. Decidió que no podía permitir que ese pasado compartido permaneciera en las sombras. Ana comprendía que, en la vida, los enfrentamientos no siempre eran solo sobre confrontar al otro, sino también para enfrentarse a uno mismo. Se sintió llena de determinación al pensar que quizás, en el proceso de entender a don Jorge, tal vez pudiera descubrir más sobre su propio viaje. Con cada plato que cocinaba, sentía que su espíritu se elevaba. Las recetas tradicionales se convertían en un lienzo donde podía fusionar su historia familiar y su deseo de superación. El catering creció en popularidad. Los clientes no solo regresaban por la comida, sino también porque había algo especial en cada bocado, la autenticidad de su pasión. Sin embargo, el éxito no estaba exento de sacrificios. Ana se sentía culpable por no estar tanto tiempo con su familia como antes, y cada día esa carga la acompañaba mientras preparaba su menú. A veces, la nostalgia por momentos compartidos en la cocina con su madre se mezclaba con la frustración de no poder elegir entre sus sueños y sus responsabilidades. Se enfrentaba a una batalla interna donde el amor por los suyos se encontraba en un punto de tensión con sus ansias de ser más. En una de esas noches de insomnio, decidió escribir una carta a don Jorge. No era una carta de recriminación, era una invitación a dialogar, a compartir sus historias, reconstruir algo que quizás nunca había tenido ni por él ni por ella. Al poner la pluma sobre el papel, sintió como si estuviera liberando una parte de sí misma. Cada palabra se sentía como un paso hacia la posibilidad de una reconciliación, no solo en sus carreras, sino en sus vidas. A medida que días pasaban, la carta permanecía en su mesita de noche, un constante recordatorio de lo que necesitaba hacer. Pero la incertidumbre la mantenía paralizada. ¿Cómo podría acercarse a alguien que había sido su antagonista? Sin embargo, el deseo de crecimiento personal que había resurgido en ella
superaba los temores de su pasado. Un nuevo pedido llegó para el evento más importante de la ciudad, un banquete que podría catapultar su negocio a la notoriedad que tanto anhelaba. Se trataba de un desafío monumental, pero Ana se sentía lista. Mientras hacía las preparaciones, su determinación se solidificaba. Sabía que el camino para ser reconocida como artista culinaria no pasaba solo porque otros la validaran, sino por la fe que ella tuviera en sí misma. Día del banquete. La tensión en el aire era palpable. Ana llegó al lugar con su corazón latiendo fuertemente, decidida a dar lo mejor de sí. Mientras los invitados comenzaban a llegar, su mente estaba dividida entre la emoción del evento y el eco de su carta. ¿Habría alguna oportunidad de acercarse a don Jorge después de esto? Y allí, en medio de aquella multitud, vio a su viejo jefe. La mirada de don Jorge se encontró con la de Ana. Un instante silencioso se dio entre ellos, como si el tiempo se comprimiera en ese parpadeo. Sabía que ese momento definiría no solo el resultado de la noche, sino el inicio de una conversación que daría forma a su futuro. Sería este el instante en que ambos reconocerían su potencial y aprenderían a dejar atrás las sombras del pasado. La incertidumbre la consumía, pero había llegado la hora de actuar. La musicoterapia suave que llenaba el salón contrarrestaba la agitación en el pecho de Ana. Aquella era la oportunidad que tanto había esperado, y la figura de don Jorge, imponente y distante, parecía clamar por una conexión que ambos habían evitado durante tanto tiempo. Su mirada, cargada de historia, atravesó la multitud como una flecha, y en ese instante Ana se sintió unida a un pasado que la había definido. Respiró hondo, aferrándose a la determinación que había cultivado en su interior. No podía permitir que el miedo la paralizara ahora. Con cada paso que daba hacia él, se sentía salir de las sombras de la inseguridad y entrar hacia la luz de la resolución. La carta aún latía en su mente. Era el puente que podía construir entre el rencor y el entendimiento. Cuando se acercó, una serie de pensamientos brotaron en su cabeza. ¿Cómo lo iniciaría? ¿Qué palabras utilizaría para expresar todo lo que había sentido, no solo por sus años en el pasado laboral, sino también por los sueños y desengaños que habían compartido en la cocina? El camino hacia la reconciliación era incierto, pero el deseo de confrontar su historia era más fuerte que sus dudas. «Don Jorge», comenzó con la voz un poco temblorosa pero firme, «he estado pensando en nosotros». Las palabras flotaban en el aire, cargadas de peso emocional. El anciano, sorprendido, alzó la mirada, notando un aire de sinceridad y vulnerabilidad en la expresión de Ana. Pero a medida que la conversación se desarrollaba, Ana comprendía que lo que necesitaba no era solo reconciliarse con su pasado, sino también con su futuro. Las palabras de don Jorge, en su tono casi paternal, la invitaban a explorar su propio viaje de autodescubrimiento. «Ana, siempre vi en ti una chispa especial. Pero la cocina no solo es un arte, es un campo de batalla donde enfrentamos nuestras propias limitaciones». Al escuchar esto, se dio cuenta de que la batalla interna que había librado para equilibrar sus responsabilidades y sus sueños no era únicamente suya. Don Jorge había enfrentado sus propias sombras, y tal vez el miedo que ella sentía por el impacto de sus elecciones también existía en él. El reconocimiento mutuo de sus luchas abrió un espacio para que la verdad floreciera, liberando su relación de la carga del pasado. Mientras hablaban,
Ana empezó a compartir su propia travesía, las inquietudes de abandonar su trabajo para entregarse de lleno al catering, y lo difícil que había sido lidiar con la culpa por alejarse de su familia. En cada palabra había un acto de liberación que sentía empoderarla. Esta conexión no solo era un encuentro de viejas heridas, sino también una oportunidad para colaborar en un futuro más brillante. Cada plato que cocinas no es solo un negocio, Ana. Es un pedazo de ti misma. Has aprendido a transformar el dolor en delicias, respondió don Jorge, su voz ahora más suave. Con cada intercambio, la dinámica de su relación se redefinía, convirtiéndose en un espacio de apoyo y crecimiento. Ana se sintió renovada, viendo que estaba viva en su búsqueda, no solo por su negocio, sino como mujer que ha tomado decisiones difíciles por sí misma. Había en su interior un nuevo nivel de confianza por explorar y más talentos que desenterrar. Antes de separarse, don Jorge le abrazó, un gesto que rompió las barreras que habían existido entre ellos. En su interior, Ana sabía que este era solo el principio de una nueva fase en su vida profesional y que la reconexión no culminaba allí. ¿Sería posible que don Jorge la acompañara en su viaje hacia la creación de una nueva propuesta culinaria? Una que no solo contemplara los platillos, sino las historias que cada uno de ellos llevaba consigo. Mientras el evento continuaba, una idea embrionaria comenzó a tomar forma en su mente. El momento de la verdad había llegado, pero su viaje apenas estaba iniciando. ¿Podría transformar este nuevo entendimiento en un proyecto que uniera sus visiones? ¿O el miedo a salir de su zona de confort la detendría una vez más? Ana se retiró del abrazo de don Jorge con un ligero temblor en las manos, una extraña mezcla de esperanza y ansiedad burbujeando en su interior. Las palabras que había compartido con él resonaban en su mente, como un eco que solicitaba respuesta. Se sentó en un rincón apartado del salón, lejos del bullicio, y empezó a pensar en lo que realmente significaba esta nueva conexión. ¿Cómo podía transformar esa energía renovada en algo tangible? La idea del catering que había dormitado en su mente comenzó a adquirir forma, cada vez más definida. Recordó las recetas que había recopilado a lo largo de los años. No eran solo platos, eran memorias, momentos vividos con su familia y amigos, cada uno cargado de sabor y emociones. Esa, pensó Ana, podría ser la esencia de su propuesta culinaria: contar historias a través de la comida. Sin embargo, también sabía que dar el siguiente paso significaba enfrentarse a sus miedos más profundos. La inseguridad se instalaba en ella, susurrando que no era suficiente, que el mercado podía rechazar sus ideas. Pero ¿era posible que la inseguridad fuera un reflejo de algo más profundo? La necesidad de validación, de ser aceptada y apreciada, había sido su carga durante años. Ana respiró profundo y trató de desapegarse de esos pensamientos autocríticos. En cambio, imaginó su primera reunión con don Jorge para discutir su propuesta. Se visualizó presentando su visión, cada palabra fluyendo con el mismo fervor que había sentido al hablar con él. Las dudas se desvanecieron con cada boceto que trazaba en su mente. El paso siguiente sería dibujar un menú que entrelazara relatos personales con sabores audaces. A medida que su mente se ocupaba de los detalles, un dilema inesperado apareció: la posibilidad de invertir en un espacio propio. La idea le atrajo y asustó a partes iguales.
¿Tenía el capital necesario? ¿Y si fracasaba? La incertidumbre volvía a tocar a su puerta, pero esta vez la confrontaría con valentía. Había aprendido a transformar el dolor en delicias, y aplicar esa misma filosofía a su vida personal era un desafío que estaba dispuesta a afrontar. Con ese propósito claro, Ana salió de su rincón y se dirigió de nuevo hacia la multitud. Sin embargo, el horizonte se oscureció cuando vio a Marta, una antigua compañera de trabajo que había hecho comentarios despectivos sobre su decisión de dejar el restaurante. La incomodidad surgió en su interior, una chispa de inseguridad que casi la hace dudar de sus capacidades. La risa de Marta llenaba el aire, y Ana sintió la urgencia de demostrar que había cambiado, que no era la misma de antes. La necesidad de poner a prueba su nuevo sentido de identidad la llevó a acercarse no con confrontación, sino con el deseo de ser vista como una profesional en ascenso, no como una antigua camarera. Al acercarse, su corazón latía rápidamente. Cada paso era más que físico. Era un acto de reclamación personal. «Hola, Marta. ¿Cómo has estado?», comenzó Ana, mientras su voz se mantenía firme, revelando su determinación. La respuesta de Marta fue un comentario sarcástico, un tirón a viejas heridas. Pero Ana, en vez de sumergirse en la derrota, se mantuvo erguida. Las palabras de don Jorge resonaban en su interior. Ella era más que su pasado. Había una chispa que la iluminaba por dentro, y con cada pequeño intercambio, un nuevo sabor, una nueva historia se gestaba dentro de ella. Terminadas las palabras, Ana sonrió y siguió su camino, sintiendo una satisfacción renovada. Después de todo, la lucha interna era parte del proceso, no un obstáculo. Mientras la noche progresaba, el murmullo del salón palpitaba con vida. El aroma de los platillos la rodeaba, y cada fragancia la empujaba hacia adelante. Esta nueva etapa implicaba riesgos, pero también la promesa de reconectar su esencia con su pasión. No podía esperar más. Con ese fuego encendido, Ana se preguntó, ¿estaba lista para hacer la llamada a don Jorge y compartirle su idea? Esa resolución estaba al alcance de su mano. Pero, ¿y si él no la tomaba en serio? El momento decisivo estaba por llegar, y, con él, la posibilidad de brillar en su propio escenario, un espacio donde sus platos pudieran contar historias inolvidables. Con cada respiración profunda, Ana sintió que la puerta hacia su futuro se abría cada vez más, y la adrenalina la llevó a cuestionarse. ¿Podría realmente hacer esta llamada y arriesgarse a un nuevo comienzo? El eco de la risa de Marta se desvaneció lentamente, pero las palabras sarcásticas seguían resonando en la mente de Ana. Era un recordatorio de su pasado, un pasado que anhelaba trascender. Mientras se alejaba, su enfoque se centró en la inminente llamada a don Jorge. El impulso de actuar la llenaba de emoción, pero también de dudas profundamente arraigadas. En los días siguientes, Ana se sumergió en la creación de una propuesta que pudiera capturar no solo su visión, sino su esencia misma. Las recetas no eran solo combinaciones de ingredientes. Cada plato representaba un capítulo de su vida. Así, empezó a escribir historias que acompañarían los platillos. Había una salsa que evocaba los veranos en la casa de su abuela, un postre que recordaba el primer amor perdido. Se dio cuenta de que transformar su cocina en un relato personal podría ser su mayor fortaleza. Mientras carabateaba ideas en su cuaderno,
llegó un momento inesperado de claridad. La inseguridad, esa sombra familiar que siempre había rondado sus pensamientos, se iba disipando. Ana comprendió que su autenticidad no dependía del reconocimiento ajeno, sino de la conexión genuina que podría crear a través de su comida. En ese instante, la pasión se convirtió en su vehículo de transformación. Aún así, otro dilema emergió. ¿Y si el espacio propio no era solo un sueño, sino una necesidad? Pensar en ello la llenaba de temor y emoción a partes iguales. Sabía que debía investigar opciones. Una cocina comercial, un local pequeño. ¿Estaba lista para asumir esa responsabilidad? Las noches se llenaron de insomnio a medida que evaluaba costos, potenciales clientes y, lo más importante, sus posibilidades. Fue en la madrugada, tras un día de trabajo agotador, cuando decidió que no se detendría. La imagen de don Jorge sonriendo al probar sus platillos la empujaba hacia adelante. Entonces tomó su teléfono y comenzó a escribir un borrador de la llamada. Cuando la ansiedad amenazó con paralizarla, respiró hondo, centrándose en el propósito de su mensaje y la pasión que sentía por el proyecto. Al día siguiente, un torbellino de emoción y nervios la acompañó mientras se preparaba para hacer la llamada. Se repitió a sí misma que cualquier respuesta era un paso hacia la meta, un paso hacia el futuro que deseaba. Cuando finalmente pulsó el botón de marcar, la melodía del tono de espera resonó en sus oídos. Era un recordatorio de la valentía necesaria para cruzar ese umbral. «Hola, don Jorge, espero no interrumpir», empezó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Pero mientras su voz fluía, cada palabra resonaba con claridad, sin titubeos. Comenzó a compartir su idea, narrando historias tras cada platillo, dejando que su entusiasmo se filtrara en cada frase. Las dudas comenzaron a despejarse como nubes al sol. La conversación se tornó fluida. Don Jorge hacía preguntas, y ella respondía con mayor convicción. Sin embargo, a medida que se adentraban en los detalles de su plan, una idea perturbadora cruzó su mente. ¿Estaba preparándose para su peor temor? ¿El de una crítica negativa? Ana contuvo la respiración, sabiendo que sólo podía controlar cómo responder a cualquier eventualidad. Finalmente, escuchó al otro lado de la línea. «Ana, me parece que has estado trabajando en esto. Estoy intrigado por escuchar más», dijo don Jorge, y su corazón dio un salto en el pecho. La posibilidad de que su sueño pudiera hacerse realidad se fue concretando. Sin embargo, justo cuando se disponían a cerrar la conversación, la siguiente pregunta de don Jorge cortó su euforia. ¿Te sientes lista para mostrarme un pequeño avance, una prueba real de tus ideas? El desafío resonó en su mente como un trueno, y Ana sintió una mezcla de pavor y emoción. ¿Podía realmente traducir su pasión en una experiencia tangible? Mientras colgaba el teléfono, una nueva urgencia se instaló en su interior. Debía prepararse para ese momento. La presión se intensificaba. Sabía que esta era su primera gran prueba y debía dar lo mejor de sí. ¿Podría convertir esta oportunidad en un triunfo y enfrentar finalmente su mayor reto? Con la adrenalina corriendo por sus venas, Ana se dio cuenta de que estaba más cerca de su sueño de lo que jamás había imaginado. Pero la gran pregunta permanecía en su mente. ¿Tendría lo necesario para sorprender a don Jorge y demostrar que su viaje apenas comenzaba? La luz de la mañana entró por la ventana de Ana,
iluminando su cocina desordenada. Utensilios aquí y allá, botellas de especias y un sinfín de ingredientes se conjugaban en una coreografía caótica y vibrante. Era el refugio donde su creatividad tomaba forma y al mismo tiempo el escenario de una batalla interna que apenas comenzaba. La inminente prueba ante don Jorge no era sólo una oportunidad, era el momento en que definiría su trayectoria. Un desafío que exigía su máxima capacidad y dedicación. Ana comenzó a funcionar como una máquina bien aceitada, organizando sus pensamientos mientras mezclaba colores y sabores. Cada receta que cocinaba en las preparaciones previas tenía un propósito más allá de la simple satisfacción del paladar. Quería que cada bocado contara su historia. Mientras chuletas de cerdo marinadas se cocinaban lentamente, su mente viajaba en el tiempo. Recordó la última vez que cocinó con su abuela, la aroma del pimiento rojo llenándolo todo y la sonrisa cómplice de su abuela compartiendo secretos de cocina. En ese mismo instante se dio cuenta de que no sólo cada platillo era un relato, sino una manifestación de sus recuerdos y anhelos. No obstante, la presión del tiempo comenzó a abrumarla. Sabía que don Jorge esperaba algo excepcional, y la posibilidad de fallar la llevó a cuestionar sus habilidades de una manera visceral. ¿Y si no era lo suficientemente buena? El eco de las risas de Marta podía escucharse en su mente, pero ella no podía permitir que las palabras dañinas del pasado la paralizaran en su momento de gloria. Recordó su conversación con don Jorge, su interés genuino, y comprendió que esto era un testimonio de su crecimiento personal. Estaba clara en su objetivo. Cada ingrediente, cada toque de sazón debía ser preciso. Al finalizar el día, el aroma a comida en su cocina se mezcló con el sudor de su frente, un símbolo de su esfuerzo. Dedicó horas a perfeccionar sus platillos y a medida que los exhibía ante su espejo, comenzó a apreciarlos no sólo como comida, sino como expresiones de su autenticidad. Esa certeza comenzó a reemplazar la ansiedad. Mientras probaba cada creación, se dio cuenta de que estaba aprendiendo sobre sí misma en cada bocado. La salsa que había elaborado, un recordatorio de su infancia, tuvo un sabor más robusto del que recordaba. Ya no era solo una mezcla de ingredientes, era su voz, su pasión, su lucha. Con cada prueba, un esbozo de confianza comenzaba a erigirse en su interior. Los días pasaron, y la proximidad de la reunión con don Jorge se volvía cada vez más palpable. La noche anterior, Ana mantuvo una conversación intensa consigo misma en el espejo. Se vio distinta, más fuerte. No solo se trataba de convencer a don Jorge con platos bien elaborados. Se trataba de ver su historia reflejada en cada receta. Estaba a punto de dar un paso que la llevaría a su futuro, y ese futuro estaba repleto de posibilidades. Finalmente, llegó el día. Con las comidas cuidadosamente empaquetadas y listas para el transporte, la ansiedad se transformó en determinación. Los pasos hacia el encuentro eran firmes, y con cada movimiento se sentía más cerca de su sueño. La cocina ya no era solo un lugar de trabajo, sino un símbolo de su lucha y su transformación. Sin embargo, a medida que la puerta del restaurante de don Jorge se acercaba, un nuevo dilema emergió en su interior. ¿Qué pasaría si, tras su esfuerzo, don Jorge no encontrara valor en su pared de platos cargados de historias? El temor a la crítica latía en su pecho, pero esa vulnerabilidad era también su fuerza.
Sabía que el verdadero desafío no solo era demostrar su valía, sino también abrazar su propia historia. Ana respiró profundamente ante la entrada, dispuesta a enfrentarse a sí misma y a su futuro. Pero antes de abrir la puerta, pensó por un momento en lo que estaba en juego. Por primera vez, dejó de lado la autoexigencia paralizante y se preguntó, ¿qué pasaría si todo esto no era un examen, sino una celebración? Con una sonrisa tenue y aquella certeza renovada, cruzó el umbral, lista para lo que realmente podría ser su primera gran victoria. Sin embargo, mientras Ana se acercaba a don Jorge, una figura del pasado apareció en su mente, trayendo consigo un torbellino de emociones. Estaría lista para enfrentarse no solo a sus sueños, sino también a sus miedos más profundos. Ana cruzó el umbral del restaurante, su corazón latiendo con fuerza, cada golpe resonando como un tambor en su pecho. El aroma a comida de la cocina inundó sus sentidos, llevándola a un mar de recuerdos que, lejos de abrumarla, la anclaron en su presente. La vitalidad del entorno contrastaba con la tensión en su interior, una lucha entre el aliento de la vida y el susurro temeroso de la duda. Al entrar, vio a don Jorge revisando unas notas, lleno de determinación. Ella había escuchado tanto sobre su rigor como chef y su reputación implacable. Sin embargo, hoy se trataba de más que cumplir con expectativas externas. Hoy, Ana buscaba validar su propio viaje, su transformación. Los minutos se convirtieron en horas mientras se presentaba ante él, cada gesto y cada palabra cuidadosamente elegidos. Al sacar la primera bandeja con sus creaciones, la sensación de inseguridad se avivó en su interior, especialmente cuando don Jorge la observó con intensidad. Su mirada era evaluativa, capaz de perforar el alma. Ana se armó de valor, enfrentando la incertidumbre de su pasado. Con cada plato que presentaba, no solo desvelaba un festín para el paladar, sino que también ofrecía un pedazo de su ser. Al colocar una pequeña porción de su salsa sobre el primer platillo, recordó la esencia que había impregnado cada ingrediente, la esencia de su historia. Volvió a imaginar a su abuela, sus enseñanzas y el amor que siempre había estado presente en la cocina. La reacción de don Jorge fue silenciosa al principio. Se tomó su tiempo, degustando cada bocado. Ana se sintió expuesta, sus nervios transformándose en inquietud. Luego, tras unos momentos que parecieron eternos, él finalmente levantó la vista, su expresión indescifrable. Ana sintió un nudo en el estómago. La espera era angustiante. «Tienes talento, Ana», dijo don Jorge, su voz grave y llena de cercanía. «Pero esto es más que solo habilidad. Esto es un relato personal y se siente en cada bocado». El alivio fluyó por su cuerpo, junto con un inesperado destello de seguridad. Sin embargo, don Jorge añadió con un tono más serio: «Aún así, necesito que seas más valiente. Hay algo que escondes. ¿De qué tienes miedo realmente?». Esa pregunta se instaló en su mente como una aguja, hiriendo y sanando al mismo tiempo. Ana respiró hondo. Esa no era solo una prueba como las anteriores. Era una invitación a reflexionar sobre quién era y hacia dónde se dirigía. Sin poder evitarlo, blanqueó todo lo que había mantenido atado a su alma. El temor al fracaso, la sombra de su pasado, las burlas de Marta. «Me asusta decepcionarte». «Y a mí misma», respondió, su voz temblorosa pero firme. «Me aterra no ser suficiente, que mis esfuerzos no tengan valor». Observó cómo la reacción de don Jorge se transformaba. Había escuchado sus palabras,
y en su mirada había una mezcla de comprensión y desafío. La aceptación de tus miedos es vital, Ana. Debes usar ese temor como combustible, no como una cadena. Solo así podrás volar en esta industria, la exhortó. La cocina es tu mundo. Hazlo tuyo. No te conviertas en un eco de lo que otros dicen de ti. Ana sintió el poder de la revelación. Su mente asociaba nuevas conexiones. No se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica. Era la meta que había estado buscando. Abrazar sus vulnerabilidades permitiría definir su autenticidad en cada plato que creara. Cuando terminó la cata, el ambiente cargado dejó claro que la conversación no había concluido. Don Jorge le ofreció su apoyo, prometiendo ser su mentor si elegía avanzar en esta complicada carrera. Con cada palabra, la posibilidad de crecimiento personal y profesional se presentaba ante ella, como un horizonte en el que todo parecía posible. Ana sintió una chispa de determinación brotar en ella. Si bien el camino estaba lleno de retos, ese instante de revelación le había mostrado que cada batalla valía la pena. El peso de la lucha interna, el miedo al juicio y la búsqueda de su propia voz se convirtieron en su mayor aliado. Mientras se despedía de don Jorge, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría realmente dar el salto y enfrentar lo desconocido, eligiendo cada día ser la versión más completa y valiente de sí misma? Con ese dilema vibrando en su cabeza, supo que la próxima etapa de su viaje estaba por comenzar, y los desafíos solo habían empezado. Ana salió del restaurante sintiendo que cada paso, aunque ligero, la acercaba a una nueva realidad. El aire fresco de la tarde le golpeteaba el rostro, llenándola de una sensación cruda, pero revitalizante. Las palabras de don Jorge resonaban en su mente como un eco insistente. Tenía que ser valiente, y eso no solo significaba enfrentar su miedo al fracaso, sino también redescubrir su voz en un entorno tan competitivo como la cocina. Ya en su hogar, la pequeña habitación se tornó en su refugio. El espacio estaba decorado con recortes de revistas de gastronomía y fotos de platos que admiraba, cada uno un símbolo de sus sueños y aspiraciones. Se sentó en la mesa, rodeada por el caos organizado de su vida, y se permitió un momento de reflexión. El temor que había compartido con don Jorge era un monstruo que había alimentado en su mente durante demasiado tiempo. Pero ahora, al mirar alrededor, se dio cuenta de que cada revista, cada foto, cada nota sobre recetas representaba no solo sus aspiraciones, sino sus victorias pasadas. Sin darse cuenta, hizo una lista mental de los momentos en que había superado sus dudas, cuando se había atrevido a experimentar con sabores nuevos, cuando había preparado un menú para una fiesta de vecinos sin ayuda, cuando la comida que cocinó había logrado sonrisas y aplausos. Eran pequeñeces, pero eran suyas. Cada uno de esos logros se unía en un frente contra la inseguridad. Esa noche, Ana se sentó a elaborar un plan. No quería seguir siendo una camarera anónima, sino establecerse como una chef. Con cada letra que dibujaba en su cuaderno, pronto comenzó a estructurarlo de la siguiente manera. ¿Qué quería lograr? ¿Qué pasos necesitaba seguir? Y, lo más importante, ¿en qué áreas debía trabajar para crecer? El primer paso decidido no era otro que ir a clase de cocina. Estaba lista para aprender, para perfeccionar su arte y, sobre todo, para dejar de lado el miedo,
Con el amanecer, la idea de asistir a un curso la impelió a moverse con una energía renovada. Se inscribió en un taller de cocina local que prometía no solo reforzar habilidades técnicas, sino también celebrar la creatividad individual. Al enviar la solicitud, una mezcla de ansiedad y expectativa la invadió. Era como si estuviera abriendo una puerta a un futuro que antes le había parecido inalcanzable. Los siguientes días en el restaurante fueron diferentes. Cada interacción que tuvo con sus compañeros era un recordatorio de su propósito. Aquel miedo a no ser suficiente empezó a desvanecerse, y en su lugar crecía una sed de aprendizaje. Colaborar con los demás y escuchar sus críticas se volvió parte de su rutina, una estrategia consciente para perfeccionar cada día su técnica y su identidad culinaria. Sin embargo, no todo fue fácil. Ese lunes, mientras servía la cena, se encontró con Marta, quien no perdió la oportunidad de lanzarle un comentario hiriente sobre su reciente intento de ser chef. Ana sintió la antigua inseguridad resurgir por un instante, pero recordó las palabras de don Jorge. No debía ser un eco. Esta vez, cuando Marta le preguntó sarcásticamente qué platillo estaba preparando para su próxima exhibición, Ana levantó la mirada, con una determinación que la tomó por sorpresa. «No necesito exhibir nada», respondió con firmeza. «Estoy aquí para aprender y seguir mis sueños, no para ser un reflejo de lo que tú crees que soy». Marta se quedó atónita, y Ana sintió una liberación. Era un pequeño acto de valentía, pero cada paso contaba. Cada día que avanzaba hacia su objetivo era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Los días transcurrieron y, en cada clase de cocina a la que asistía, empezó a sentir esa chispa de creatividad nacer en su interior. Con cada receta, cada técnica dominada, creaba un vínculo sólido con su pasión. Las clases se convirtieron en un espacio donde podía ser más que la simple camarera, donde cada creación asumía un papel de relato personal. Una mañana, mientras mezclaba especias en un bol, recibió un mensaje inesperado de don Jorge. Su corazón se aceleró. «Ana, necesito hablar contigo. Hay una oportunidad que podría interesarte». La intriga se apoderó de ella, y una mezcla de emoción y nerviosismo le recorrió el cuerpo. ¿Qué nueva puerta se abriría ante ella esta vez? ¿Sería el inicio de una colaboración que cambiaría su carrera para siempre? La respuesta estaba al alcance, y el siguiente momento decisivo estaba a punto de llegar. Ana miró el mensaje una y otra vez. Las palabras «oportunidad» y «hablar contigo» danzaban en su mente, creando una mezcla de curiosidad y temor. Era abril, y el sol comenzaba a calentar la ciudad. Ella, sin embargo, sentía un frío interior que no tenía nada que ver con el clima. En el trabajo, el ambiente era agitado. Los platos volaban constantemente de la cocina al comedor, y el ruido habitual de la gente celebrando y compartiendo se filtraba por los rincones. Sin embargo, su mente estaba lejos de la actividad, proyectándose hacia la conversación próxima con don Jorge. ¿Qué podía ofrecerle? El hecho de que él, un chef respetado, quisiera hablarla, representaba una señal, un indicio de que su esfuerzo no había pasado desapercibido. Pero, ¿y si solo era una expectativa que iba a desvanecerse en el aire, como tanto había ocurrido en su vida? A medida que la jornada avanzaba, se dedicó a servir con una precisión meticulosa. La interacción con los clientes se sentía diferente. Por primera vez se imaginaba a sí misma en la cocina, no solo sirviendo,
sino contribuyendo a la experiencia gastronómica. Con cada paso, los comentarios de los clientes, alabando la comida, se sentían como un aliento renovado. La sencillez del camarero genuino en su mente se desvanecía, dejando lugar al chef que empezaba a tomar forma. El día terminó sin que la conversación con don Jorge sucediera. La ansiedad inicial hizo que regresara a casa sintiéndose un poco más pesada, como si cada paso que daba sobre el asfalto fuera una carga. Se sentó en su escritorio, el cuaderno de cocina aún abierto con sus notas de la semana. Las páginas eran testigos de sus aprendizajes y descubrimientos, garabatos de recetas que una vez veían la luz solo en su cocina. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre la consumiera. Comenzó a escribir sobre lo que quería compartir con don Jorge, no solo su deseo de aprender, sino cómo cada paso que había dado estaba moldeando su carácter. Tenía ideas propias que merecían ser escuchadas. A medida que su pluma se movía, una claridad emergió de su confusión. Era el momento de demostrar su valor. Sin darse cuenta, había comenzado a definir su propia voz, una que reclamaba respeto y reconocimiento. Al día siguiente, el mensaje de don Jorge llegó a primera hora. Él le propuso encontrarse en el café que estaba junto al restaurante, un lugar discreto donde otros chefs locales solían conversar. Ana aceptó sin dudar, sintiendo un torrente de emoción y miedo entrelazado. Cada paso que daba hacia el café resonaba en su mente como un tambor, marcando el ritmo en su corazón. Cuando llegó, lo vio sentado en una mesa, con aire relajado pero serio. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante se dio cuenta de que décadas de experiencia estaban allí, listos para ser compartidos. «Gracias por venir, Ana», dijo don Jorge, sonriendo levemente. «He estado observando tu progreso y creo que es importante que hablemos de tus metas». Ana tragó saliva. Era el momento que había estado esperando, el instante en que podría presentarse no como la camarera que había sido, sino como la chef en quien empezaba a transformarse. En ese instante sintió que era imposible retroceder. Había llegado el momento de confrontar sus dudas, de ser auténtica. «Estoy lista para dar un paso más allá», respondió firme, con una voz que apenas reconocía como propia. «Quiero profundizar en la cocina y también en mí misma». La expresión de don Jorge cambió, como si por fin abriera los ojos a un nuevo paisaje que, hasta entonces, había quedado oculto. Se inclinó hacia ella. Sus ojos reflejaban interés genuino. «Si sigues ese camino, hay algo que quiero ofrecerte, un puesto, algo que te podría interesar mucho». Su corazón latió con fuerza. ¿Era este el cambio que estaba buscando? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de posibilidad. En ese mismo instante, Ana supo que estaba a punto de enfrentarse con sus propias expectativas y temores. «¿De qué se trata?», preguntó, casi conteniendo la respiración, mientras el futuro aguardaba a ser revelado. ¿Sería esto un nuevo comienzo o un desafío que pondría a prueba todo lo que había construido hasta ahora? El café estaba impregnado del aroma de café recién hecho, pero para Ana, cada respiración parecía estar llena de una expectativa electrizante. Las palabras de don Jorge aún flotaban entre ellos, como si el tiempo hubiera detenido su marcha para permitir que esta crucial revelación se desenvuelva con cuidado. Cuando él comenzó a hablar, el sonido de su voz se sintió como un puente que conectaba el pasado y el futuro.
He estado pensando en un nuevo proyecto que estoy desarrollando. Quiero abrir un pequeño restaurante, un lugar donde los platos cuenten historias, así como lo haces tú. Y me gustaría que tú fueras mi socia en este proyecto. Ana sintió que el mundo se detuvo por un instante. La propuesta resonaba en su mente como un eco de las metas que había estado formulando. Era más que una oportunidad. Era un reconocimiento de su crecimiento, de su viaje de transformación. Su corazón palpitaba con fuerza mientras contemplaba el futuro que le ofrecía don Jorge. ¿Socios? Susurró, deslumbrada, buscando una forma de dimensionar la magnitud de lo que estaba escuchando. La vida que había imaginado comenzaba a tomar forma ante sus ojos, pero con ella llegaba la ola de dudas que la había atormentado durante tanto tiempo. Don Jorge, notando su vacilación, insistió. «Sé que te sientes insegura. A muchos les cuesta salir de su zona de confort, pero recuerda que cada paso que has dado hasta aquí te ha traído a este momento. No se trata solo de cocinar. Se trata de crear un espacio donde las personas sientan la esencia de la vida a través de la comida». Ana recordó su propia voz resonando en su carta, la vulnerabilidad de compartir sus sueños con don Jorge y la lucha por construir su identidad. Las palabras de él eran un estímulo a la valentía que comenzaba a cultivarse en su interior. «Estoy dispuesta a asumir el desafío», respondió con firmeza, sintiendo la fuerza de su decisión. Fue un momento de entrega. Entendía que tenía que desprenderse del miedo y abrazar la posibilidad que se le ofrecía. Mientras hablaban sobre el concepto del restaurante, ideas comenzaron a fluir entre ellos. Ana compartió su visión de crear un menú que incluya sus recetas familiares. Cada plato, un homenaje a su historia y a la cultura que llevaba dentro. Don Jorge la escuchaba con atención, alentándola a desarrollar su propia narrativa y su voz como chef. Era un proceso de colaboración que entrelazaba su pasado y su futuro. Durante esa conversación tangible, Ana comenzó a vislumbrar un futuro donde no solo sería reconocida como chef, sino también donde su cocina podría ser un vehículo de conexión emocional entre las personas. La idea de un espacio que contara historias a través de la comida le llenó el alma de una nueva inspiración. La pasión por la cocina se transformó en una misión más grande que ella misma. Enderezando la espalda, llenó sus ojos de resolución. Se dio cuenta de que cada plomo de inseguridad había sido útil en su viaje. Había enfrentado sus miedos, los había reconocido y finalmente se había atrevido a dar el salto hacia lo desconocido. Cuando el café comenzó a vaciarse, Ana sintió que era el momento de cementar su compromiso con el nuevo proyecto. Con voz clara anunció: «Acepto, don Jorge. Estoy lista para dar nuestro restaurante la vida que necesita». La sonrisa en el rostro de don Jorge era una mezcla de orgullo y aceptación. Ambos dejaron claro que no solo era un negocio, sino un camino hacia la transformación, donde cada uno podría descubrir no solo su capacidad culinaria, sino también su verdadero ser en el proceso. Mientras salía del café, Ana fue inundada por una nueva oleada de confianza y propósito. El peso de las dudas casi había desaparecido. La herencia de su madre, el respaldo de don Jorge y la fuerza interior que había cultivado durante su viaje estaban ahora todos entrelazados en un nuevo epicentro de su vida. Se dio cuenta
de que este no sería solo un restaurante, algún día sería un lugar donde la comida se convertiría en arte, donde cada plato narraría un relato que resonará en los corazones de quienes compartan su mesa. Ana eligió mirar hacia adelante, dejando atrás el peso del pasado. Entendía que cada paso dado era una afirmación de que sí era suficiente. La nueva Ana, la chef en formación y socia en un valiente nuevo emprendimiento, estaba lista para dar su siguiente paso. Así, su historia de superación personal culminaba en una resolución tangible. Ana no solo abandonaba la etiqueta de camarera, se estaba presentando al mundo como una chef en toda la extensión de la palabra. Ahora, ella era la autora de su futuro. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que continuemos creando contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. No olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de multiplicar la inspiración.